cómo enfrentarte a tus demonios personales. En este video hablaremos de los demonios personales que todos tenemos, no como enemigos que hay que vencer, sino como aspectos de la vida que tenemos que dominar, que pueden ser dominados con la ayuda de la sabiduría que poseemos en nuestro interior. Nuestros demonios personales. Todos tenemos nuestros demonios personales que están íntimamente relacionados con nuestra historia y con nuestros puntos vulnerables. Así como en la Odisea de Ulises, las sirenas intentan distraernos con el poder de su atractivo. Nuestros demonios personales nos alejan de nuestros recursos y de nuestros objetivos, valiéndose del miedo. Pueden perseguirnos desde el pasado, tendernos una trampa en el presente o acecharnos desde el futuro. Los demonios personales son reales porque nos implican realmente. Nos atrapan en medio de experiencias intensas, de sentimientos intensos y de reacciones intensas. Dado que poseemos la capacidad de recordar, podemos reproducir acontecimientos del pasado recurriendo a una amplia gama de experiencias sensoriales. De hecho, podemos volver a tener una experiencia aterradora. Dado que poseemos la capacidad de imaginación, también podemos hacer lo mismo, anticipándonos a un hecho, sin importar que en la realidad se cumpla o no. De modo que es posible repetir los malos momentos o imaginarlos del futuro sin que jamás sucedan en la realidad. Ya sean reales o imaginarios, del pasado, del presente o del futuro, internos o externos, tus demonios personales pueden atraparte. En ese sentido, todos los demonios son reales, porque sus efectos también lo son. El núcleo es el miedo, a veces miedo de la cosa, a veces miedo del propio miedo. Y cuando tenemos miedo, nos sentimos impotentes, carentes de recursos y completamente paralizados, como si algo absorbiera nuestro poder personal y lo situase en el marco, aquello que tememos. Vamos a ver cómo podemos darles la vuelta, conocer la sabiduría que entraña, aprender de ellos y gestionarlos eficazmente. Para ello podemos desarrollar un proceso muy interesante y clarificador. Reconocer qué sucede realmente. Las personas que saben reaccionar ante cualquier emergencia suelen tener una estrategia para evitar agobiarse. No se dejan invadir por los sentimientos. No se imaginan situaciones futuras y centran en hacer lo necesario, en el ahora, en el presente. Sin embargo, puede que en otras circunstancias tengan muchos sentimientos e imaginación. ¿Cómo lo hacen? No convierten la situación en lo que no es. No pretenden minimizarla ni racionalizarla de ninguna manera y tampoco se permiten dramatizarla ni exagerarla. Mantener contacto con un sentido de la realidad. Los demonios personales viven en la exageración, por lo tanto, es muy conveniente minimizarlos. Una de las maneras de conseguir es utilizar la imaginación de la que se alimenta para quitarle su poder. He aquí una pregunta secuencial que puedes realizarte ante una situación que puedas catalogar como pésima. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Y qué es lo peor que puede suceder? Sigue preguntándote hasta llegado el momento de plantearte esta pregunta anclada en la realidad. ¿Cuán probable es todo esto? Por lo general, bastará con aumentar la escala de tus temores para hacer explotar al demonio personal. Llega un momento en que, al igual que un globo demasiado hinchado, sencillamente explota, porque es incapaz de contener más. Sin embargo, si hay un verdadero peligro oculto entre los temores de la fantasía, el proceso te ayudará a analizarlo y sabrás de qué se trata. Volver a la realidad. Tu demonio personal puede ser el miedo o alguna emoción desestabilizadora. Llámese rabia, remordimiento, odio, envidia, celos, pero el proceso será siempre el mismo. Y en todos los casos, el objetivo será recuperar el sentido de la realidad contigo mismo y con las circunstancias externas. Solo entonces podrás recuperar tu dominio personal y elegir el camino adecuado. ¿Cómo puedes buscar el sentido de la realidad? Te sugiero que tomes en consideración estas acciones. Encuentra una manera de estar en paz con las experiencias del pasado que no se pueden cambiar.
como aquellas que te han hecho sentir rabia, culpa, vergüenza o remordimiento. Los demonios personales del pasado pueden convertirte en rehén del presente e impedirte avanzar con libertad hacia el futuro. Sin embargo, hay que respetar las emociones generadas por los acontecimientos del pasado, porque en su momento fueron respuestas significativas. Muchas personas se aferran a la rabia de hechos del pasado, se culpan a sí mismas o a otros de incompetencias en el pasado, o sienten remordimiento o vergüenza por no haber actuado de manera distinta. En realidad, no se pueden modificar los hechos del pasado, al contrario de lo que sucede con nuestros sentimientos y el significado que les atribuimos, que sí pueden cambiarse. El proceso tripartito de reconocimiento, aceptación y acción también funcionan en estos casos. Fortalece tus bases. Una de las paradojas del trabajo con los demonios personales es que cuanto más los abordemos, menor será su poder para perjudicarnos o incluso para atemorizarnos. Los demonios pueden ser otras personas o nuestros propios impulsos, pensamientos y esquemas, traumas del pasado o temores del futuro. Y cuanto más trabajemos con ellos, más aumentará nuestro poder. Como descubrió Frodo con el atormentado Gollum en El Señor de los Anillos. Un primer paso importante es suponer que nadie ni ninguna situación es total, absoluta e incuestionablemente mala. Esto no significa que tengamos que comprometer nuestras creencias ni nuestras normas. No tienen por qué gustarnos los otros ni tenemos que perdonarles sus actos, pero podemos llegar a entender qué sucede. Y eso puede restablecer el sentido de nuestra propia valía y nuestro sentido de la realidad. También crea un tipo de relación de poder muy diferente con ellos. Reconstruye tu integridad. Lo que estás haciendo es reconstruir tu sentido de la plenitud y de la fidelidad a ti mismo. Cuando te enfrentas a tus demonios personales y decides seguir de todas maneras, te estás permitiendo vivir experiencias muy diferentes, pero sin verte obligado a escoger entre ellas. Cuando asumes compromisos a partir de este sentido de la realidad personal, cualquier concesión que hagas será deliberada y voluntaria, y no accidental e involuntaria, o por influencia de terceras personas. Y si no puedes hacerlo por ti, bien, porque esos miedos son muy intensos, como superar tu fobia, por ejemplo. Ponte en contacto con especialistas y busca ayuda profesional. Mi nombre es Alicia Pérez López y este es el canal en YouTube Maravíllate con el mundo de Alicia.